Moving Minds Alliance. Nuestro webinar será sobre amplificación de las voces y destacando los niños jóvenes en situaciones de emergencia en Latinoamérica y el Caribe. Gracias por tomar el tiempo de estar aquí con nosotros. El webinar será presentado en inglés y en español. Tenemos una interpretación en vivo para el evento. Por favor, escoge su lenguaje haciendo clic aquí en interpretación abajo en sus pantallas. Si usted escoge el audio original, va a escuchar el audio en español y en inglés según las presentaciones. Si solo quiere escuchar inglés, escoge inglés. Si solo quiere escuchar español, escoja español. Para hacer preguntas a los presentadores, por favor, utilice el botón de Q y A. Y para interactuar con otros participantes, puede también utilizar el chat al fondo de su pantalla. Y ahora quisiera presentar a John Lombardi, que es uno de los directores del foro de investigación, y él va a hablar sobre lo que es este foro de investigación para jóvenes en emergencias. Gracias, Catherine. Welcome, everyone. Estoy muy honrada de estar aquí por mí y por Varian y para los patrocinadores de estos foros a lo largo del mundo para poder traer más atención a las necesidades de las jóvenes y aquellos que cuidan de ellos. Como sabemos todo alrededor del mundo, hoy, donde quiera que usted esté, hay niños afectados por el clima, por el conflicto y por otras emergencias. El propósito de este foro es traer un grupo global de investigadores para fomentar la colaboración de tal suerte que podamos apoyar mejor a los jóvenes y las jóvenes y quienes cuidan de ellos para atender las crisis de desplazamiento. Hemos lanzado el foro el año pasado, en el 2022, con el apoyo de la Moving Alliance, y lo hemos movido alrededor del mundo para resaltar aquellos lugares que están teniendo dificultades abordando estos temas. Creemos que la investigación de calidad está fundamentada en un contexto local y creemos que solo en este contexto local podemos hacer política, ponerla en práctica y quizá transformar entonces la vida de los jóvenes y de las familias. Queremos diseminar una investigación de calidad, no solo con estos webinars, sino también compartiendo actualizaciones de lo que sucede en las investigaciones a lo largo del mundo y esperamos que ustedes puedan acceder a esto y poner esta investigación en práctica. Sabemos que nuestra investigación, si solo la ponemos en publicaciones, no es suficientemente bueno si no se ponen en práctica. Nuestro trabajo realmente es poder transformar utilizando la investigación. Estoy encantada de estar aquí acompañada por nuestro moderador y tenemos una fortuna de tener un maravilloso grupo de investigadores como miembros del equipo motor. Andrés Moya Rodríguez ha sido un miembro del equipo motor desde el comienzo. Es profesor de la Escuela de Economía en la Universidad de los Andes. Es un campeón no solo de los jóvenes, sino también de los cuidadores de un grupo de psicosocial de intervención enfocado en el cuidado de primera infancia. Y debemos a su conocimiento no solo lo que ha trabajado, sino en toda el área en general. Y me encanta poderle pasar entonces el micrófono a Andrés. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sus palabras. Gracias por su saludo. Un gran saludo al Alliance. Gracias por traernos juntos, a traer las voces de los niños y en emergencias y también a los cuidadores.
Tenemos 3 presentadores magníficas que atienden las circunstancias y las necesidades y los retos que encaran los niños y los cuidadores en la región de Latinoamérica y el Caribe. Tendremos presentaciones de 10 minutos y luego tenemos sesiones de preguntas de 5 minutos. Entonces, por favor, si tienen preguntas que quieren dirigir a algunos de los presentadores, por favor, vayan al QA y yo voy a seleccionar algunas de las preguntas. Entonces, sin ninguna otra demora, quiero presentar la primera presentadora, Rachel Marcus, que es un fellow del Instituto de Overseas Development y es una consejera líder en la plataforma de Alliance. Las líneas de interés y de investigación son empoderamiento económico, migración, protección de los niños, y ella nos guiará con una presentación sobre niños jóvenes en la región. Entonces, Rachel, por favor, el micrófono es tuyo. Gracias, Andrés. Espero que todos puedan ver la pantalla. El estudio del que quiero hablar fue comisionado por UNICEF como un aporte para su programa para apoyar a los jóvenes que están trasladándose en sus regiones. Brevemente, esas son las preguntas del estudio. La idea era documentar los desafíos que encaran estos jóvenes, el tipo de respuestas y evidencias de su impacto para poder identificar algunas brechas en esta evidencia. Y hicimos esto a través de revisiones con organizaciones internacionales y organizaciones aliadas. Tomó unos 9 meses, involucró 450 documentos en español, inglés, portugués y francés a lo largo de la región. Tratamos de ser tan holísticos como fue posible, con un rango amplio de jóvenes y diferentes tipos de migración. Entonces miramos migraciones por temporadas, internacionales también, y perfiles regionales que involucra algunos jóvenes de migración interna. Vimos algunas comunidades en tránsito, y vimos algunas de las comunidades que vuelven otra vez a sus países de origen y jóvenes de primera y segunda generación, y un rango bastante amplio de temas, contextos y tipos de migración. Es importante decir al comienzo que solo una porción muy pequeña de lo que vimos se enfoca en niños. La mayoría se menciona a los jóvenes sin mencionar su grupo de edad, pero estoy muy contenta aquí en esta oportunidad de poder mostrarles estos hallazgos y presentarlos aquí hoy. Entonces, ¿cuáles son los desafíos particulares de los jóvenes que están moviéndose en este momento? Tenemos 3 áreas. El volumen más grande es sobre supervivencia y nutrición. Para resaltar algunas de estas, porque ha sido muy ampliamente reconocido que los jóvenes y niños jóvenes en particular, tienen una cantidad de desafíos para su supervivencia, hay deshidratación, hay hambre, viajan por bote, entonces hay riesgos de ahogo, hay estados de nutrición también que son críticos, y entonces los estudios han mirado varias cosas de estas. En Colombia vemos una cantidad de malnutrición, en Venezuela, y tenemos también un crecimiento de bajo peso a la hora del nacimiento. También vemos otros casos también en Ecuador para jóvenes de las mismas edades. Y otros asuntos que quizás son menos reconocidos son los asociados con salud, que acompaña a los trabajadores migrantes, como los que están expuestos, digamos, a maquinaria o a químicos de las fincas. Y hemos visto particularmente encontrado
temas que resaltan, estudios que resaltan estos temas en los trabajadores en México, en las cuencas. También hay temas de sanidad en una suerte de países a lo largo de la región y hay una cantidad de temas aquí psicológicos que se quedan detrás cuando sus padres entonces migran. En buena parte de la región, las jóvenes que están en traslado no tienen tanto acceso a la educación como los nacionales, pero una de las barreras más grandes ha sido las barreras para llegar a los colegios o a la educación. Y eso evita que los jóvenes puedan entonces acceder a estos espacios. Por ejemplo, la información que tenemos aquí desde Perú dice que más o menos un tercio de los peruanos, de los jóvenes que están matriculados, solo un cuarto de los venezolanos están en las escuelas. En términos de la educación y hasta qué punto los jóvenes que están migrando tienen acceso, encontramos un gran número de brechas de conocimiento, tenemos brechas en la información que tenemos sobre el tema del tipo de enseñanza que están recibiendo los jóvenes y debemos reconocer que si vienen de diferentes contextos de lenguaje, entonces es menos probable que hablen los lenguajes de los países a donde están llegando. También tenemos una serie de estudios que se enfocan en el cuidado y protección de los jóvenes, aunque menos en los riesgos de protección que para otros grupos etarios. Hay muchos que es muy probable que los jóvenes estén viajando con sus padres. Entonces tenemos algunos hallazgos con respecto a las políticas y los programas que no están diseñados directamente para las necesidades de los jóvenes que están migrando. Muchas veces hay actividades de juego en puntos de tránsito o en comunidades anfitrionas, pero los padres tienen que quedarse, lo que limita los accesos al trabajo y a las administraciones relacionadas con migración. Encontramos que el acceso al cuidado del día es otro problema también para los padres y para los jóvenes en muchos asentamientos de migrantes, particularmente para mujeres jóvenes que tienen eh, hermanos o padres que están trabajando. Entonces, algunas de las respuestas que vemos aquí, vemos en este mapa que la concentración de las evidencias, vemos que es más fuerte en México y en Colombia, y también en menos extensión en algunos otros países que reciben grandes cantidades de venezolanos, refugiados o migrantes. Y hay un foco adicional en el norte de Centroamérica. Esta tabla muestra el enfoque en los diferentes tipos de respuestas que encontramos. Es importante decir que todas las iniciativas que miramos, de alguna forma u otra, se enfocan en niños y niñas. No miramos iniciativas más amplias, pero vemos un foco particular en el cuidado de las jóvenes, seguido por nutrición y luego educación, como los tres áreas más importantes de la actividad. ¿Y qué encontramos sobre lo que funciona? No voy a ver todo aquí en estas diapositivas, pero solo para resaltar algunas de estos temas que hemos visto. Con respecto a la nutrición y salud, vemos que hay una preponderancia en la emergencia de la nutrición y el apoyo de la nutrición cuando las personas están trasladándose o en los asentamientos tempranos. Vemos en un reconocimiento de que esto afecta el desarrollo futuro de los niños y puede afectar el tipo de medidas que se pueden tomar con respecto a estos jóvenes que se mueven en nuevos países. Por ejemplo, teniendo vacunas tempranas para los jóvenes o temas como, por ejemplo, paquetes pequeños de suplementos nutricionales que son fáciles de cargar. También quiero resaltar, que creo que está al fondo de la diapositiva, que los niveles de acceso para el sistema de cuidado doméstico para familias de migración irregular con estatus regulado
hay acceso a sistemas de seguridad de salud, y aunque tengan algunos temas de discriminación o costo, barreras de costo, pero en la región los migrantes irregulares pueden acceder más o menos al acceso de salud doméstica para mujeres y niñas por debajo de los 5 años también. En términos de educación, vemos que el tipo de respuestas son 4 áreas particulares: los derechos al acceso a educación temprana, tener suficientes espacios, abordar barreras de costo y temas de migración típicos, como por ejemplo tener certificaciones de lo que han aprendido para poderlo traer a un sistema educativo de otro país. Entonces encontramos ejemplos interesantes en México de jóvenes que fueron, que esperaban para una decisión de asilo en los Estados Unidos por largo tiempo. Y también un ejemplo en Brasil de materiales bilingües que se podría hacer un modelo que se puede replicar en otros contextos para jóvenes en donde los niños están en países donde no hablan el lenguaje. Tenemos 2 minutos más. En términos de la protección de los niños, la mayoría de las respuestas que encontramos se enfocan en nivel general del sistema y se enfocan en niños jóvenes. 2 cosas en las que se enfocan para los jóvenes en migración son los registros de nacimiento en Colombia y Panamá y algunas medidas para apoyar más un cuidado más amigable para los jóvenes en México y en Perú, como grupos de cuidado. Y hay unos números particularmente altos viniendo de Venezuela, con algunos impactos particulares para sus jóvenes. Otras de las cosas que quiero resaltar, basado en la evaluación de UNICEF en Colombia, es que algunos de los padres que se entrevistaron pensaron que había mucho énfasis en la prevención de las causas de la violencia, pero no suficientes para mantener sus necesidades básicas para poder proveer para sus niños. Esta es una cita de algunas de las mamás. Hay tantos talleres que pareciera que no quisiéramos a nuestros hijos. Quisiéramos usar hay tantos espacios de estos, hay tantos talleres todas las semanas. El problema en esta comunidad es que probablemente no es primeramente violencia, sino pobreza y falta de empleo, que hace que los padres no puedan proveer para sus hijos. Otra cosa que es muy importante para recordar es que es una de las cosas que nosotros no encontramos en estos estudios fue los voces de los jóvenes o de los niños o de los padres. Una de las cosas que yo he resaltado aquí cuando encontramos los voces de los niños era particularmente de adolescentes, por razones entendibles, pero hay muy poco con respecto a lo que los niños jóvenes están experimentando. No hay evaluaciones de impacto o hay una data que es muy desagregada. Muchas iniciativas, por ejemplo, estaban enfocadas en adolescentes o escolares. Y también vimos que falta información sobre cuánto las personas pueden utilizar ser relacionados con el cuidado de niños. Para diferentes grupos de migrantes, tenemos también brechas geográficas que podemos ver en esta diapositiva. Y finalmente el estudio cerró con algunas recomendaciones de cómo mejorar la cantidad de evidencia sobre lo que está funcionando para los niños migrantes. Y esto se le puede dar más paridad a esta evaluación, entender mejor a los refugiados y los migrantes, entendiendo las necesidades y los servicios para los niños. Y esto se puede hacer trayendo fondos de las organizaciones para mejorar las evaluaciones de las necesidades colectivas y los impactos, y también utilizar mejor la información pública disponible para mejorar las respuestas. Esta diapositiva final muestra algunas de las actualizaciones del estudio que están disponibles en inglés y en español, y el URL donde pueden
bajarlas. Y esto será compartido con los participantes al final del webinar. Entonces, muchas gracias por su atención. Puedo responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Gracias, Rachel. Particularmente me encontró el abordaje doméstico de esta presentación y cómo fue por diferentes dimensiones. Hay información limitada y evidencia limitada para estos jóvenes y necesitamos quizá promoverlos o apoyar en otras regiones. Tenemos algunas preguntas, si quieren preguntar aquí en QA. De pronto algunos de los participantes quieren hacer alguna pregunta. Yo tengo alguna pregunta mía. Creo que usted mencionó que la educación a lo largo de las regiones en Latinoamérica y el Caribe hay una oportunidad para los jóvenes de acceder a los sistemas de educación. Lo hemos visto aquí en Colombia, pero también esta pregunta sobre cómo se apoya la infraestructura, cómo se apoya la capacidad cuando los sistemas que ya están sobrecogidos reciben más y más jóvenes, más niños. Puede tener efectos negativos en los profesores porque ahí están sobrecogidos. ¿Cómo podemos mover aquí para poder recibir niños migrantes en cuidado y en colegios y a la vez apoyar a los niños locales y los profesores? Gracias, Andrés. Creo que una parte de la respuesta es reconocer de cuántos niños de familias están realmente migrando. Y sabemos que la financiación internacional para niños de familias que han sido desplazados es mucho menos en Latinoamérica que en otras regiones. Quizá hay una percepción de que esto es una región de ingresos medios y que los gobiernos nacionales lo pueden hacer. Y a la vez hay más personas que se desplazan en Venezuela que quizá de cualquier otro país del mundo. Entonces, creo que se necesita mucha más financiación internacional para apoyar esta integración, para integrar las familias a los colegios. Creo que fondos, por ejemplo, mejorar la provisión, expandir la provisión. Pero creo que usted lo dijo bien. No se trata solo del espacio escolar, sino también de apoyar a los profesores para que tengan la capacidad de poder abordar a niños que han tenido experiencias traumáticas o que no hablan el lenguaje o que es mucho más una transición mucho más desafiante que para los niños locales. Y también apoyar la integración y prevenir los sentimientos de celos que los migrantes o los refugiados pueden sentir con respecto a los locales. Eso se puede hacer a través de mejorar la inversión. Entonces creo que por parte de alguien que se sienta en un país del norte global, para mí personalmente pensaría que hay personas como nosotros que podemos hacer mucho más activismo para poder traer más fondos, para traer más atención al desplazamiento en la región de Latinoamérica. Entonces creo que eso fue una respuesta bastante larga. Gracias. Estoy de acuerdo que necesitamos compartir la responsabilidad. No es solo una responsabilidad de los gobiernos y los países de la región. También hay una mención aquí sobre pensar en cómo mejorar las inversiones. Muchas organizaciones mandan programas que compiten por beneficiarios y creo que podemos mejorar las inversiones. El tiempo se nos ha terminado. Creo que Gonzalo ha hecho una pregunta. Creo que podemos tocar sobre esto un poco más adelante, pero voy a presentar a Valentina Glocker. Un segundo. Disculpe, voy a pasar a español porque Valentina va a presentar en español.
Entonces, es un honor de recibir y de presentar a Valentina Klockner. Valentina es antropóloga mexicana que trabaja en el Departamento de Investigaciones Educativas de Cinvestav en la Ciudad de México, y su trabajo se enfoca en estudios de infancia, migración infantil, trabajo infantil, antropología del Estado y humanismo en México. En esta ocasión, Valentina nos va a presentar, nos va a hacer una presentación sobre niños y niñas en la frontera de México que han sido desplazados a la frontera entre México y Estados Unidos, y a pesar de que es una población grande y que está creciendo, sin embargo, ha estado en cierta forma ignorada y ha sido invisible. Entonces, Valentina, muchas gracias por estar con nosotros y con nosotras. Te doy la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación a todo el equipo que ha organizado este excelente encuentro y seminario. Y sí, justamente como decía Andrés, quisiera 10 minutos dedicarles a dos objetivos. Uno es justamente amplificar las voces de niñas, niños, jóvenes mexicanos que nos hablan de una migración histórica ya en México, y la otra es mostrar estas otras formas de realizar investigación, que justo como decía Joan hace rato, la importancia de que nuestras investigaciones no se queden en el ámbito cerrado y muchas veces limitado de la academia, sino que sirvan a las comunidades y tengan el propósito de amplificar las voces de las propias niñas, niños, sus comunidades, sus familias. Quisiera empezar entonces dando un poco de contexto histórico. México se ha convertido en un país frontera, en un país tapón, en donde confluyen múltiples formas y dinámicas de flujos de movilidad, flujos migratorios, tanto de origen como de tránsito, retorno, inmovilización por las violentas políticas migratorias regionales, refugio y búsqueda de refugio, y también destino forzado y destino resignado de muchas personas que no tenían la intención de quedarse y terminan quedándose en México. Hablamos entonces de México como un territorio de confluencia, traslape y concatenación de múltiples dinámicas migratorias. Y aquí creo que es importantísimo no solo mirar a las que coexisten y confluyen en el mismo espacio, sino aquellas dinámicas de migración y específicamente de movilidad infantil que se han ido transformando a lo largo de los años y se han ido convirtiendo en flujos que no son flujos migratorios inconexos o distintos, sino como uno va dando lugar y va dando paso a otros. Me refiero específicamente a dinámicas de migración de comunidades indígenas y de origen rural, que empezaron migrando como una migración interna, sobre todo jornalera, a los campos agrícolas y los polos de atracción agrícola, y después se fueron convirtiendo en migraciones internacionales y ahora están sujetas a procesos de desplazamiento forzado muy preocupantes y que todavía no han sido completamente reconocidos por el Estado mexicano. Bueno, entonces como les decía, esta presentación tiene el objetivo de mostrar muy rápidamente un trabajo que empezamos hace 18 años con estas comunidades indígenas y que se ha ido construyendo a lo largo de estos 18 años, primero mediante la producción de materiales, cuadernillos, algunos bilingües, algunos no, que condensaban las experiencias migratorias de niñas, niños y jóvenes indígenas Nasabi de la región de la montaña de Guerrero, que en español malamente se les nombra mixtecos. Y el propósito central ha sido eso, amplificar sus voces, sus experiencias, sus
digamos, análisis de vida y análisis teóricos en torno a sus propias experiencias migratorias y las de sus comunidades. Entonces, en ese sentido, hemos realizado documentales, libros, investigación publicada en formato, digamos, académico, pero también libros de uso en la comunidad y pequeños mini documentales etnográficos. Entonces vuelvo a retomar el recorrido de estos flujos migratorios que empiezan como una migración jornalera interna a los polos agrícolas, de producción agrícola en México para exportación, y se va desarrollando en distintas etapas. Entonces, digamos, esta primera etapa pertenece a ese momento de la migración jornalera, y aquí es muy importante destacar los vínculos entre el trabajo infantil y la migración infantil o el desplazamiento forzado por la violencia económica. Es lo que nos hace querer trabajar y querer ayudar. Es más que nada la necesidad. Eso es lo que hace que los niños quieran trabajar y ayudar a sus papás. Porque están viendo pues la economía como está, no les alcanza el dinero. Ellos también quieren comer algo y no dicen sus papás que no hay dinero. Pues buscan la manera de cómo ayudar para poder conseguir dinero. Pues cuando crecí, terminé la primaria, empecé a trabajar. Pues que no, como no teníamos suficiente dinero, me puse a trabajar para ayudar a mi mamá, a mis papás, para poder salir adelante. Uno aprende pues a recorrer pues, el mundo, así de esa manera, por medio de trabajo, porque primero en el pueblo pues no hay nada. Muchos de ellos hacen su cosecha de maíz, frijol y todo eso los mantiene vivos. Pero pues hay veces que la necesidad llega más allá, pues necesitan otras cosas, vida, aunque trabajes todos los días, no te alcanza. Entonces, por ejemplo, esta es la historia de Silvia, una niña que empieza migrando a los 6 años para trabajar en los campos agrícolas y ahora es solicitante de refugio en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque después de empezar una oleada de migración interna, muchas de estas familias migran a los Estados Unidos, viven ahí por distintas temporalidades, son retornadas o deportadas por distintas razones, sufren retornos forzados y deportaciones, y empiezan a regresar a comunidades a lo largo de más o menos una década, en las que se van complejizando pues dinámicas regionales y nacionales muy difíciles, muy complejas, que tienen que ver con la captura de parte de los cárteles del narcotráfico, la guerra contra las drogas iniciada por el presidente Felipe Calderón y que ha dejado un panorama sumamente complejo de violencia y que ha detonado desplazamiento forzado, ¿no? Entonces, en estas comunidades hay una dinámica comunitaria interna y transnacional que hace que haya un flujo, digamos, constante de personas, pero con el cierre de la frontera este flujo se va haciendo cada vez más complejo, más difícil para las familias ir y venir y trabajar, y esto obviamente empieza a producir separación familiar y empieza también la migración infantil como respuesta a esa separación familiar, esa imposibilidad de que los adultos hagan una migración estacional o pendular. Esta es la historia de Epifanio. Yo tenía 8 años cuando crucé la frontera, el desierto de Altar, Sonora. Me acuerdo que cuando yo escuché que mi mamá nos dijo, nos vamos a ir a Estados Unidos, nos vamos a ir a donde está tu papá. En primer lugar, sentí mucha emoción cuando sentí que iba a ir con mi papá, pero también cuando ya se llegó el día para irnos, sentí mucha tristeza, porque iba a dejar todo. Iba a dejar mi casa, iba a dejar a mis amigos, iba a dejar a mis animales.
porque cada uno de nosotros nos daban un pollito o un guajolotito que cuidáramos, nos nombrábamos, lo cuidábamos, iba a dejar todo eso. Teníamos unos chivitos que cuidaba yo en el campo, lo íbamos a dejar. Ya cuando se llegó, me acuerdo que mi mamá andaba haciendo los preparativos de todo, andaba metiendo todo en la casita que teníamos, para que se quedara seguro. Y yo empecé a guardar mis cosas. Y yo empecé a juntar lo que para mí significaba bien importante, los tesoros de un niño, que eran mis juguetes, unos cuantos muñequitos. Y no sé por qué se me ocurrió a mí, o dónde haya yo escuchado de una caja del tiempo, porque ahora si lo comparo sería una caja del tiempo, ¿no? Donde yo guardara las cosas porque yo sabía que iba a regresar ahí para volver a ser niño, tal vez, o volver a jugar. Y me acuerdo que guardé mis cosas, hice un hoyo y lo enterré. Me despedí de mi chiva. Escuchaba yo a mi mamá decir que el camino para Estados Unidos era lleno de ladrones, lleno de gente mala. Nos preparó para lo peor. Nos hizo bolsitas secretas de donde guardó números, guardó nombre. Nos hizo que nos aprendiéramos de memoria el número de mi abuelita, de su casa de mi abuelita. A mis hermanas las vistió de manera que parecieran hombres. Les puso pantalones muy holgados. Yo ni sabía que a los hombres les fuera a gustar el cuerpo de las mujeres. Me acuerdo que mi mamá se dormía y yo siempre cuidando la puerta, siempre cuidando la ventana. Llegamos a Sonora, solo recuerdo que había mucho polvo. Estuvimos ahí como una semana, yo lo recuerdo como una semana. Me acuerdo que cuando nos subieron al carro dije, ahora sí ese es el momento en el que nos hemos estado preparando. Bueno, este es solo un fragmento, se puede ver el documental autobiográfico completo en www.infanciasenmovimiento.org. Y bueno, como les decía, estas familias empiezan a regresar a sus comunidades donde la siembra de la amapola para la cosecha de goma de opio se ha vuelto una puerta, digamos, para el dominio de los cárteles del narcotráfico, la multiplicación de cárteles que intentan dominar la región, pero que también están despojando a las personas de su territorio, profundizando conflictos territoriales entre comunidades, despojando recursos naturales, y entonces empieza a haber una dinámica de desplazamiento forzado interno. Y aquí repito la importancia, o sea, no solo el desplazamiento forzado interno está invisibilizado en México, a pesar de que somos uno de los 4 países con mayor número de personas en esta situación, se calcula más de 350,000 personas, sino que no se entiende la conexión histórica, estructural entre los distintos flujos de migración infantil, la migración interna laboral, la migración internacional, la deportación y ahora el flujo de desplazamiento forzado interno, pero también muy importante hacia la frontera de Estados Unidos para solicitar refugio. Y ahí es donde llegan muchos de estos ya sobre todo adolescentes, jóvenes tempranos mexicanos, no acompañan, muchos acompañados, pero en este caso presento el trabajo de jóvenes no acompañados que intentan cruzar la frontera, ya sea huyendo de conflictos armados, de violencia, de asesinatos en sus comunidades y también con la esperanza de poder tener educación, trabajo y las oportunidades que en sus comunidades ya no existen o que ya no pueden aprovechar por la violencia. Y entonces muchos de ellos son reclutados en la frontera por otros cárteles del narcotráfico que a cambio de un cruce guiado o simplemente por reclutamiento forzado los hacen colaborar en el cruce de drogas o sustancias ilícitas o de personas como funcionando como coyotes, ¿no? Y esta es también una situación no reconocida por el Estado mexicano, que se sigue tratando como un problema regional cuando los jóvenes que están siendo reclutados no solo son de las comunidades fronterizas, sino vienen de muchos estados del sur, centro y norte del país, y es un problema del que no se ha hablado suficiente y que requiere una intervención multisectorial y transdisciplinaria
Y vuelvo a insistir, es importantísimo ver la concatenación entre los distintos flujos migratorios, dejar de pensarlos inconexos y ver que hay poblaciones que llevan 40 años migrando y que justamente han pasado de una migración interna, luego internacional, luego a ser deportados y ahora a ser desplazados internos y en reclutamiento forzado. Muchas gracias por su escucha y nuevamente gracias por la invitación. Valentina, muchísimas gracias. Creo que muy poderosos estos testimonios y esta documentación mucho más visual para alguien que trabaja con datos, estadísticas, encuestas, censos. Gonzalo en el chat estaba hablando sobre los censos. Creo que complementar con este tipo de narrativas, de tener las voces de las personas, de tener las voces de las niñas y las niñas, pues genera un impacto mucho más emotivo y empático, que también creo que nos puede ayudar mucho a movilizar muchos de los esfuerzos para trabajar en pro de la niñez migrante. Y resaltar acá, creo que como mencionas, que no es un tema solo de la migración internacional, sino también de migración interna que está pasando en muchos de los países de nuestra región, motivada por cambio climático, motivada por conflicto y demás. Desafortunadamente nos pasamos de tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. No quería interrumpir los videos, entonces ahora voy a pasar a presentar a nuestra tercera y última participante. Un segundo, perdón, que se me perdió mi serie de digas. Entonces tenemos acá a Micaela Finoni, quien nos va a hacer una presentación sobre la niñez migrante y refugiada en las Américas, como parte de uno de los estudios de la iniciativa Diálogo Interamericano y el grupo de trabajo sobre niñez migrante, que de pronto algunos de las personas que están con nosotros ya han visto. Micaela es consultora del programa de educación de Diálogo Interamericano y trabaja principalmente en temas de primera infancia y niñez migrante. Antes de unirse al diálogo, trabajó también en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, como coordinadora de evaluación de impacto y de distintos proyectos de desarrollo sobre habilidades socioemocionales. Entonces, Micaela, muchísimas gracias por estar con nosotros y con nosotras. La presentación, tienes el espacio para la presentación. Muchas gracias, Andrés. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio y felicitaciones a mis colegas anteriores. Bueno, antes que nada les cuento brevemente qué es el Diálogo Interamericano. El diálogo es un centro de análisis e intercambio político que une una red de líderes globales para promover la gobernabilidad democrática y la equidad social en América Latina y el Caribe. Uno de los compromisos centrales que tiene el diálogo es realzar la importancia de la primera infancia y por lo tanto desde el año 2015 el diálogo promueve la Agenda Regional de Desarrollo de la Primera Infancia, que entre otras cosas sirvió para orientar y evaluar políticas de primera infancia y también fundamentalmente como una plataforma de convocatoria de distintos actores. Puntualmente, respecto a la temática de niñez migrante, la incorporación de los derechos de los niñas y adolescentes migrantes en las políticas nacionales de desarrollo de primera infancia es un tema de altísima relevancia que actualmente no es considerado adecuadamente. Además, como sabemos y como han compartido las colegas, América Latina y el Caribe están atravesando el mayor flujo de migrantes en la historia de la región. Muchos niños y familias se ven forzadas a migrar por distintas razones, por el tema de la violencia, la pobreza, la persecución política y también por el cambio climático. Micaela, Niñas... perdón, si te interrumpo 2 segundos, si puedes hablar un poquitico más despacio para Perdón. para que Pablo pueda hacer la traducción. Gracias, Andrés. Los niños se encuentran en una doble situación de vulnerabilidad por su edad y además por su condición migratoria. Y esto plantea retos políticos para los países de la región y requiere una protección específica de sus derechos por parte de los estados y de los distintos actores involucrados. En este contexto y considerando la trayectoria del diálogo y el posicionamiento, decidimos concertar esfuerzos para trabajar en favor de la niñez migrante. Y en esto, una de las primeras acciones que iniciamos, que mencionaba Andrés, es un grupo de trabajo. El grupo está integrado por diversos actores muy relevantes de la región, representantes de gobierno, líderes de sociedad civil, expertos en migración y en primera infancia, representantes de organismos internacionales, de agencias de cooperación y miembros de la academia también. El propósito central del grupo es generar un consenso regional sobre los mecanismos más efectivos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez migrante. Para esto el grupo se reúne periódicamente, buscamos desarrollar propuestas y servir de punta de lanza para impulsar cambios en las políticas y programas de los distintos países de la región.
El grupo ya comenzó a trabajar y en una de las primeras reuniones que se tuvo el año pasado, se identificaron algunas áreas prioritarias de acción para lograr que el goce efectivo de los derechos de las niñas y niños migrantes. En primer lugar, desde una perspectiva más macro, si se quiere, el grupo remarcó la necesidad de construir un marco regional de gobernanza migratoria desde un enfoque de derechos humanos. Y esto, por supuesto, requiere mecanismos de coordinación y concertación regional. Además, es imprescindible fortalecer los mecanismos de cooperación en materia de gobernanza y gestión migratoria. El grupo identificó una serie de acciones prioritarias, este grupo que les mencionaba, compuesto por los distintos actores, con lo cual tuvimos representados a todos los sectores. Identificó una serie de acciones que les menciono algunos ejemplos. El primero tiene que ver con garantizar que todas las acciones que se implementen en los países de origen, tránsito, destino y retorno se fundamenten en el interés superior del niño. Además, implementar acciones especiales para atender la condición de especial vulnerabilidad de los bebés y los niños más pequeños y también de sus madres lactantes. Además, brindar especial atención a las situaciones de vulnerabilidad extrema de los niños y niños no acompañados o separados, y siempre que se pueda garantizar el derecho a la reunificación familiar. También asegurar que los niños tengan acceso a documentos de identidad y brindar vías de regularización migratoria. Los documentos son indispensables para que puedan acceder a servicios básicos. Erradicar y prohibir la detención migratoria de los niños, implementar estrategias a nivel nacional y local para que todos los niños tengan acceso al derecho a la educación, a la salud y, muy importante también, a la salud no solo física, sino mental. Y por último, diseñar, implementar y fortalecer los mecanismos para la recopilación de información cuantitativa y cualitativa sobre la niñez migrante, a nivel regional, nacional y local. Sí, ahora vuelvo al tema de información y nos detenemos unos minutos en eso, pero antes, para terminar de contarles un poco lo que hace el grupo, y algo que fue bastante importante y que creo que nos puede dar algunas vías de trabajo futuro, es que a raíz del trabajo que inició el diálogo, junto con el Departamento de Inclusión Social de la OEA y las misiones permanentes ante la OEA de Chile y Colombia, se organizó un evento paralelo. Este evento paralelo se llevó a cabo en el marco de la Asamblea General de la OEA hace 15 días. Participó de ese espacio la expresidenta Michelle Bachelet, ministros de Chile y Colombia, representantes de gobiernos, de organismos internacionales y de sociedad civil. Y el objetivo de ese encuentro fue, una vez más, poner el tema en la agenda de todos estos actores, remarcar la importancia de la temática y generar un Micaela, espacio. Sí, perdón, ¿puedes de nuevo hacerlo un poquito más lento? Porque hay sí, alta gracias. información. Sí, gracias. Disculpen. El objetivo, bueno, como les decía, fue realzar la importancia de la temática y después generar un espacio de conversación entre estos actores acerca de las respuestas que se brindan para enfrentar los desafíos de la niñez migrante, y también tratar de acordar en algunos mecanismos de coordinación y cooperación regional que les compartía antes, que el grupo identificó como un tema muy prioritario. Como les mencionaba, el encuentro fue importante en sí mismo y además porque se logró la aprobación o la adopción de una declaración para la protección e integración de la niñez migrante y refugiada en la región. Luego les vamos a compartir el enlace, pero básicamente la declaración es una declaración de intención que firman los estados miembros de la OEA, en donde reconocen la urgencia de la temática y declaran su intención de llevar a cabo acciones para avanzar en el cumplimiento de los derechos de la niñez migrante. Por supuesto que esto es solo el comienzo, pero es un gran comienzo y nos da una base muy importante para empezar a trabajar y también para traccionar frente a los estados. Ahora sí, volviendo al tema de información, que fue una de las prioridades mencionadas por el grupo, primero quizás recordar por qué y para qué es importante la información. Y en este sentido, la información es imprescindible para desarrollar e implementar respuestas adecuadas y efectivas que permitan garantizar los derechos de la niñez migrante, en cualquiera sea la instancia del trayecto migratorio en el que se encuentren. Además, la información es crítica para identificar brechas y necesidades, y por supuesto que tiene implicancias políticas, económicas y culturales en los países de origen, tránsito y destino. A pesar de esto y de los avances que hubo en los distintos países de la región, los desafíos pendientes en el tema de información son enormes. Ya Rachel al inicio mencionaba la dificultad que hay en tener datos especialmente de niñez migrante, que por ahí hay más de adolescentes, pero de la niñez y de los primeros años es realmente muy difícil. Los desafíos pendientes son muy grandes y van desde temas sistémicos y estructurales, temas técnicos y por supuesto también desafíos políticos.
Algunos temas identificados importantes por el grupo fue, cuando hablamos de información, los registros administrativos, no solo los migratorios, sino los que tienen que ver con salud, educación, vivienda y demás, son esenciales. Y es crítico que todos estos sistemas de registro administrativo sean revisados para que capturen adecuadamente y especialmente a la niñez migrante. Además, para brindar la asistencia y la protección que cada niño necesita, no es suficiente con tener buenas estadísticas sobre el número y origen de los niños, aun cuando esa información esté con la desagregación correspondiente. Necesitamos entender las condiciones de vida de la niñez migrante, algo que también Rachel y Valentina, por suerte, trajo un poco la voz de los niños. Necesitamos entender aspectos claves, las trayectorias migratorias, las condiciones de sus familias, si tienen discapacidades, cuáles son, y también saber si lograron integrarse económica y socialmente en los países. Y por supuesto que lograr toda esa información necesariamente involucra a múltiples fuentes y actores. Y en este sentido, además de los registros administrativos que recién les mencionaba, los censos y las encuestas poblacionales son una fuente importante y es necesario que sean adaptados, tanto en las preguntas que hacen como en los análisis y también en sus marcos muestrales. Pero además necesitamos hacer una integración de las distintas fuentes en términos de diseños conceptuales, de definiciones y marcos legales. Y también es necesario contar con estudios específicos. Y acá algo que creo que es importante mencionar es que la región ya cuenta con muchos avances, no es necesario siempre reinventar la rueda. Hay muy buenos ejemplos en la región, por ejemplo, la encuesta del pulso de la migración en Colombia, en Perú, la encuesta en POVE y demás. Y además, algo que se mencionó en uno de los comentarios es que de modo complementario es esencial trabajar de forma coordinada con las arquitecturas humanitarias de cada país y de nivel regional para fortalecer la inclusión del enfoque de niñez en las evaluaciones de necesidades que se realizan en el marco de la programación humanitaria. Compartieron recién un mensaje donde identificaban como un problema que la programación del ciclo humanitario, ahí leo el mensaje, pero es importante, del ciclo humanitario a nivel regional que coordina CNUR y IM, no incluyen indicadores de reporte para la educación inicial y preprimaria, y que por lo tanto esto restringe la posibilidad que las organizaciones humanitarias se piensen en proyectos de educación inicial y accedan a financiamiento, algo que vamos a mencionar después que es por supuesto indispensable. Dado que son muchos los que intervienen en la atención de la niñez migrante, también es importante monitorear las intervenciones para evitar que se haya duplicaciones, para facilitar la coordinación y también, por supuesto, para hacer un mejor uso de los recursos que siempre son escasos. Para esto lo que se necesita es un enfoque sistémico. Esto implica tener una estrategia nacional de información que tenga mecanismos claros de coordinación, que incluya a todos los actores que interactúan con la niñez migrante. Además, sistemas de información que sean interoperables, mecanismos de homologación que permitan incorporar datos de distintas fuentes de una manera orgánica. Y algo fundamental es permitir la participación de las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil, ya que son en muchos casos quienes son los que están en contacto directo con los migrantes y sus familias. Y además es necesario que este enfoque sistémico tenga criterios orientadores para poder compartir la información. Además, dado que la migración es un fenómeno transnacional, también es importante que la información de los distintos países esté coordinada, y esto también implica la adopción de criterios e indicadores comunes, la cooperación técnica, el intercambio de información y de lecciones aprendidas. Y aquí de nuevo, la región ya cuenta con algunos mecanismos e instituciones de coordinación. No es necesario siempre seguir generando plataformas. Ya tenemos varias, AIDAC, la CRM, la Conferencia Sudamericana de Migración, la plataforma R4B. Son excelentes casos que sirven de ejemplo de inspiración. Bueno, ya para cerrar, sé que queda poco tiempo, el grupo identificó también una serie de acciones prioritarias en lo que tiene que ver específicamente con información. Y lo que dice es que los estados, junto a la sociedad civil y los organismos internacionales, debieran llevar a cabo algunas acciones para avanzar esta agenda de información. La primera es suscribir o asegurar que se implementen compromisos internacionales. La segunda tiene que ver con esto que les mencionaba de la Estrategia Nacional de Información sobre Niñez Migrante y el fortalecimiento o establecimiento de un mecanismo coordinador en cada país. La estrategia necesita incluir acuerdos respecto a cómo generar la información, cómo recolectarla, cuán desagregada la necesitamos, por grupos de edad, por discapacidad, qué criterios de desagregación necesitamos. Acuerdos también respecto a la difusión y el uso de la información.
y también implementar acciones de fortalecimiento de las capacidades técnicas de todos los actores involucrados en las tareas relacionadas con los sistemas de información. Además, el grupo hizo un llamado a los organismos regionales y a las plataformas de coordinación para ayudar en la definición de metodologías, estándares e indicadores. Y aquí de nuevo, ya hay mucho hecho en la región, el INEGI de México, la UNESCO también tiene una matriz para el monitoreo, perdón, para los estudiantes en movilidad, las DTM, la matriz de desplazamiento de la OIM, y hay muchos más. El grupo también realiza un llamado a la CELADE, a OIM, a la OEA, a UNICEF y a todas las organizaciones interesadas a que con la colaboración de los gobiernos realicen un informe anual sobre la situación de la niñez migrante que tenga datos cuantitativos y cualitativos. Y por último, se hace un llamado a asegurar siempre que esté sentada en la mesa la sociedad civil y las instituciones académicas, tanto nacionales como regionales, en todo lo que tenga que ver con la información sobre niñez migrante. Y por último, algo fundamental en todo esto tiene que ver con que todas las acciones es indispensable garantizar los recursos públicos, la cooperación internacional y la filantropía privada para asegurar que los gobiernos, las organizaciones de sociedad civil, la academia y los organismos internacionales involucrados cuenten con el necesario financiamiento para llevar a cabo las acciones, que sin financiamiento no lo van a lograr. Bueno, gracias. Micaela, muchísimas gracias por tu presentación y creo que todo el trabajo del diálogo interamericano. Yo quisiera resaltar, nos quedamos un poquito sin tiempo, como es usual en estos webinars, para las preguntas. Hemos ido contestando en privado las preguntas que estaban en la cajita del Q&A, pero pronto para resaltar uno de los mensajes que mencionaron en este informe, la importancia de los datos, ¿cierto? Porque los datos nos permiten identificar estas necesidades, identificar temáticas que no están siendo abordadas. Con estos datos podamos pensar cuáles son las mejores políticas y los mejores programas que tienen que entrar a suplir algunas de estas brechas. Y los datos también nos permiten hacer mucho seguimiento al desempeño de estas políticas. Creo que algo que mencionó Rachel en su primera presentación es que si bien la región ha sido, creo que, un líder en la generación de estos datos, en este momento creo que todas las otras regiones del mundo nos están mirando porque, como mencionabas, hay muchas iniciativas de datos longitudinales, de datos de sección cruzada, encuestas a nivel nacional, encuestas representativas. Algo que nos falta todavía es también tomar esos datos para generar mejores evaluaciones de impacto, ¿cierto? Y con esto generar entonces un círculo que nos permita mejorar las condiciones de vida de muchos de los niños y niñas en la región y también de sus familias. Creo que con eso podemos cerrar este webinar. Le voy a dar la palabra a Catherine, pero antes que nada, darles las gracias a Valentina, Micaela. Rachel tuvo que salir, tenía otro compromiso desde antes. Darle muchas las gracias a todos ustedes y a todas ustedes por estar acá. Y Catherine, te doy la palabra. Muchas gracias, Andrés. La última cosa que les quería decir, Para estar aquí al día con el foro de investigación y lo que hacemos, tenemos una carta mensual donde mostramos la información más reciente sobre los eventos que tenemos. Tenemos un código QR y también tenemos un vínculo que será compartido en el chat para que usted pueda registrarse para esta carta de boletín, también para la grabación de este webinar, y también las presentaciones de este webinar serán enviadas por email. Gracias por estar aquí y pueden tener un buen día, el resto de día para ustedes.